En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Hay cizaña en nuestro corazón. Nuestra cita de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 6, versos 12 y 14. La palabra de Dios dice: El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Hay una advertencia clara aquí sobre el malvado y perverso. Las Escrituras dicen que anda siempre contando mentiras. Su mente es perversa, piensa siempre en hacer lo malo, provocando peleas, y sus palabras son un fuego destructor, sembrando desunión en su entorno. Amadas, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo por aquí. Dios bendiga su palabra y cumpla sus propósitos para la cual es enviada. El tema de hoy es de suma importancia conocer, porque así vamos a poder identificar un pecado grave y se trata de la cizaña. El significado de cizaña en la Biblia viene del griego cizanión, que se refiere a una planta venenosa que se asemeja al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Es una maleza muy común en Palestina que crece hasta los 60 centímetros de altura y que en sus primeras etapas de crecimiento no se distingue del trigo. La ingestión de las semillas de esta planta produce violentas náuseas, convulsiones y a veces la muerte. Se piensa que el veneno no está en la semilla misma, sino en un hongo asociado con ella. La cizaña es un tema relevante en las Escrituras, que se refiere a la presencia de personas malas o inmorales dentro de las relaciones. Jesús mismo usó esta planta en una de sus parábolas y la encontramos en Mateo capítulo 13, desde los versos 24 al 30. Antes de relatar la historia, debes saber que Jesús hablaba en parábolas para que el mensaje fuera accesible y memorable para la gente común, utilizando ejemplos de la vida a la multitud. A sus seguidores, Jesús les explicaba las parábolas en privado, revelando así los misterios del reino de los cielos, que eran ocultos para otros que no estaban dispuestos a escuchar o comprender, como los judíos, que estaban ciegos, sordos y sin entendimiento. A continuación, te doy a conocer qué representa cada elemento usado por nuestro Señor en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo o la buena semilla representa a los verdaderos creyentes, aquellos que han aceptado el mensaje del reino de Dios y viven de acuerdo con sus enseñanzas. La cizaña simboliza a los hijos del malo o personas que, aunque puedan parecer similares a los creyentes, en realidad actúan en contra de la voluntad de Dios, no son genuinos en su fe y promueven el mal con doctrinas falsas. El campo representa el mundo, el agricultor representa a Jesús, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Ahora vamos a la parábola, donde vemos que el Señor reanuda su enseñanza donde la había dejado al acabar la parábola del sembrador, para mostrarnos otra faceta de la condición del reino de los cielos en el mundo actual. Es la ilustración de un hombre que sembró semilla buena en su campo. Leamos Mateo capítulo 13, versículos 25 y 26. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. La verdad aquí es que el Señor es el sembrador y que Él no se adormece ni duerme. Como ya he mencionado anteriormente, cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, es difícil distinguir a simple vista el uno de la otra,
pero la cizaña se manifestará al no tener fruto. Trayendo esto al tiempo actual, sinceramente, muchos cultos y sectas al principio parecen buenos. No es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio, y al llegar a una base avanzada, vemos que empieza a aparecer la doctrina falsa. Es como si hubiesen sembrado cizaña entre el trigo. Ahora veremos que el sembrador sabía quién era el responsable de la cizaña. Leamos los versículos desde el 27 al 30, y dice así: Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Hermanas, veamos este cuadro con detenimiento, cuya interpretación es muy importante. Por un lado, el mundo está cada vez mejor y por otro lado, cada vez peor. Está cada vez mejor en el sentido que el trigo está creciendo, la enseñanza de la palabra de Dios está corriendo rápidamente y hay cristianos que están apasionados por el Evangelio. Y al mismo tiempo está cada vez peor porque la cizaña crece y las sectas se multiplican junto a los cultos falsos. De nuestra parte, solo nos toca continuar sembrando la palabra de Dios y no arrancar la cizaña, ya que no es nuestra misión, porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo. Al ver el pronto crecimiento del trigo y la cizaña en el mundo, nos hace conscientes de la situación del reino de los cielos y su regreso para establecer su reino aquí en la tierra. Ahora continúo con el desenlace de la parábola, viendo que el Señor nunca se equivocó en sus predicciones, que se han cumplido en total exactitud. Leamos lo que continúa diciendo Jesús en Mateo, capítulo 12, versículos desde el 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Amadas, en el reino de Dios, el pecado erguirá su peligrosa cabeza, pero será echado fuera. Estas duras palabras de las Sagradas Escrituras brotaron de alguien tan bondadoso como es nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, esta parábola no se refiere a la iglesia de Jesucristo, porque la verdadera iglesia está constituida por creyentes verdaderos, sin tener en cuenta su procedencia o denominación. Como creyentes genuinos, hemos confiado en Jesucristo como Salvador, nos apoyamos en Él y amamos su palabra. No debemos preocuparnos demasiado de la cizaña y el trigo que crecen juntos, porque un día, no muy lejano, el Señor utilizará su hoz y separará la cizaña y el trigo. Ahora, sabiendo todo esto, quiero que la enseñanza de la parábola la apliquemos espiritualmente a nuestra propia vida para reflexionar, porque toda enseñanza de las Escrituras es útil para nuestra instrucción sobre el carácter y nuestra manera de vivir, mostrando a Jesús en todo. Amadas, la cizaña, como una actitud en una persona, suele ser un impostor que miente y encubre para aparentar espiritualidad. Tengamos en cuenta esta realidad. La cizaña se caracteriza por fingir. Por sus frutos la reconocerán y observar sus intenciones. Y lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Jesús con la parábola nos enseña que tanto el bien como el mal coexistirán en el mundo hasta el momento del juicio final, cuando Dios separará a los justos de los impíos. La cizaña, aunque se parece al trigo, es dañina y no produce fruto verdadero. De manera similar, en la vida espiritual es importante discernir entre la verdadera fe y la falsa y no dejarse engañar por apariencias, ya que la cizaña en la Biblia es un símbolo del mal, la falsedad y la oposición a la voluntad de Dios, que se manifiesta en aquellos que, aunque puedan parecer creyentes, no producen frutos de justicia y actúan en contra de los principios del reino de Dios. Sin embargo, una persona cizañosa es alguien que disfruta sembrando discordia, disensión, enemistad, odio, hostilidad, intrigas o chismes entre otras personas. El término cizaña se refiere a la planta que se utiliza metafóricamente para describir la acción de sembrar la discordia o la división entre individuos o grupos. Hermanas, sembrar discordia es algo que Dios aborrece y que puede causar problemas graves en relaciones y en las congregaciones. Se relaciona con la perversidad, el chisme y la mentira, y se insta a evitarla buscando la paz y la unidad. Leamos Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso provoca la discordia y el chismoso separa a los mejores amigos. La discordia se asocia con la falta de amor y unidad, mientras que la Biblia promueve la paz y la reconciliación. La discordia es vista como una obra de la carne, mientras que la paz es fruto del Espíritu Santo. No obstante, las Escrituras nos enseñan que la discordia es destructiva y que debemos buscar la paz y la unidad en nuestras relaciones. Leamos lo que nos dice Proverbios capítulo 6, desde el verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿cómo es una persona que siembra discordia entre hermanos? Es un calumniador, un soplón, un chismoso. Sembrar se refiere a la agricultura y significa plantar semillas deliberadamente. Quien siembra discordia se vale del chisme, la mentira, las acusaciones infundadas, la crítica negativa y la calumnia para lograr su objetivo. Ahora, volviendo a la cizaña, quiero que sepas que lamentablemente su actitud se infiltra en las congregaciones, y son aquellas que profesan ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Pueden estar dentro, pero su comportamiento y sus acciones no reflejan la enseñanza de Jesucristo, convirtiéndose en sus enemigos secretamente. Miremos lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando se enseña doctrinas que no están de acuerdo con la Biblia, es una muestra de cizaña, causando divisiones y conflictos dentro de la congregación. Pablo nos aconseja en Romanos capítulo 16, verso 17, lo siguiente: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Amadas, como creyentes tenemos que saber cómo abordar la cizaña con sabiduría y amor. Y no debemos juzgar a los demás, sino dejar que Dios juzgue. Más bien, debemos amar a todos, incluso a aquellos que no se comportan como cristianos, enseñando la verdad de la Biblia y corregir a aquellos que enseñan doctrinas falsas. Pablo nos deja un consejo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La cizaña es una actitud muy difícil,
que no nos toca a nosotras, al igual que la parábola, quitarla ni rechazarla. En su lugar debemos amar y enseñar la verdad. En Hechos capítulo 2, verso 47 dice: Y el Señor añadió a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Reflexionemos. ¿Hay cizaña en nuestro corazón? ¿Qué papel juega el amor cuando descubrimos que hay cizaña camuflada en la congregación? Oramos por los que se oponen a la sana doctrina y por las sectas falsas en el mundo actual. Para finalizar, te dejo una metáfora sobre el trigo y la cizaña contada de una manera práctica por un agricultor estando en su campo de trigo, donde además él nos enseña cómo distinguir el trigo de la cizaña, y nos dice: cuando el trigo está maduro es cuando la cizaña se manifiesta. El trigo, al tener fruto, el peso del mismo hace que la espiga se incline. Es como un creyente con fruto y que ha entendido que su posición es de humildad y alabanza. El creyente verdadero aprende a humillarse, no como la cizaña, que aparenta tener fruto y no se inclina, sino la espiga permanece erguida, altiva, vacía, sin peso, sin verdad, sin entrega. Es una representación del creyente falso y orgulloso, que hace creer que es mejor que otros. Investigando, me enteré que si por error se comiese la cizaña, produce dolor de estómago, vómitos y en exceso la muerte. ¡Qué terrible! Fin del relato. Hermanas, esta metáfora marca claramente las diferencias entre el trigo y la cizaña, para aprender a ser como la espiga de trigo que tiene fruto e inclinarnos para la adoración y alabanza a nuestro Dios, siendo mansos y humildes como Jesucristo. Hermanas, sigamos siendo de los creyentes verdaderos que confían en su Señor, el dueño de su iglesia, y que la cuida como un campo de cultivo, como dijo Pablo a la congregación de Corinto. Leamos Primera Carta de los Corintios, capítulo 3, verso 9, en la traducción lenguaje actual. Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. En este pasaje, Pablo afirma claramente que aun cuando él u otro ministro pudieron haber sembrado y regado las semillas, Dios era el que daba el crecimiento. Dios controla su campo y lo que éste produce para la buena cosecha. Amadas, sigamos con el carácter sumiso, en otras palabras, con una actitud tranquila y serena que trae salud al cuerpo, mientras que la envidia o celos causa daño y deterioro, como dice en Proverbios capítulo 14, verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Este proverbio compara dos estados emocionales y sus efectos en el cuerpo. Primero, señala el corazón apacible o mente tranquila, que es un estado de paz interior, contentamiento y ausencia de conflictos emocionales. Y la envidia o celos es una emoción negativa que causa malestar y resentimiento hacia otros. Esta emoción, según el proverbio, es destructiva para el cuerpo, como una enfermedad que carcome los huesos. Por ello, es aconsejable que evitemos estas emociones y a la vez no ser contenciosas, cizañosas, evitar divisiones, discusiones tontas y vacías que solo generan peleas, pues este tipo de pleitos no edifican, sino que destruyen. En su lugar, debemos ser amables, pacientes, aptos para enseñar y guiar con humildad a quienes se oponen, esperando que Dios les conceda la oportunidad de conocer la verdad y arrepentirse, como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oremos juntas. Padre bueno que estás en los cielos, te pedimos perdón porque quizás hemos tenido una mala actitud,
sembrando discordia entre nosotras en la congregación. Ayúdanos a crecer, madurar y tener fruto. Ayúdanos a ser sabias en nuestra manera de vivir y saber abordar con amor la cizaña. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hasta pronto. Espero haya sido de bendición la enseñanza. Un abrazo. El fruto del trigo maduro se revela en el carácter y la cizaña se revela en la actitud del corazón. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.